Buenos días, bienvenidos y bienvenida Simona Levi. Hoy os presentamos esta señora, Simona Levi, de origen italiano, que es una de las activistas más reconocidas a nivel mundial. En 2017, precisamente, la revista Rolling Stones te eligió en cuanto cofundadora de XNet y de la campaña 15M para el rato como una de las 25 personas al mundo que están dando forma al futuro. ¿Te hubieras esperado conseguir un reconocimiento a nivel mundial? Me sería más útil ser conocida a nivel mundial, porque la revista Rolling Stones es para gente de un cierto tipo y yo necesito ser conocida a nivel mundial para que me hagan más caso todavía y para que mi activismo avance más rápido a un nivel mundial mucho más mainstream. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando en este sentido. Sí, es importante, nosotros trabajamos mucho la comunicación porque es muy importante, como no tenemos dineros, ni fuerzas, ni mentores poderosos y además hacemos mucha crítica a todos los lados. Es importante que la gente te vaya conociendo porque si no, no tienes poder contractual para cuando pides algo a los políticos, ¿no? Y si no eres nadie que le pueda arañar con, por ejemplo, con comunicación, pues el activismo no funciona. Así que esto fue a raíz de, porque en aquel año conseguimos a través de nuestro trabajo que acabara en prisión Rodrigo Rato, que era el exministro de Economía y el ex director del Fondo Monetario Internacional, y lo conseguimos a través del activismo, lo conseguimos haciendo condenar 65 y enviando a prisión 15 de estos 65 políticos y banqueros de todos los partidos políticos, desde Izquierda Unida, PSOE, PP, Comisiones Obreras, UGT, y entonces a raíz de esto y de las formas, de la manera en el que tenemos un sistema propio tecnopolítico de la acción social que luego yo enseño a la universidad, a raíz de esto supongo que otros activistas le hicieron llegar la información a Rolling Stone, que luego nos han hecho muchas preguntas, o sea, no es un ranking que tú sales en el ranking y ya está, no, no, no. Han estado meses preguntándonos detalles y confirmando información hasta luego efectivamente colocarnos en el ranking. O sea, que es una medalla, digamos, que te has ganado y ha sido comprobada y verificada con datos, digamos, ¿no? Sí, o sea, ahí sí que se ve una diferencia del mundo anglosajón en el sentido que realmente antes de meternos en ningún ranking han reverificado todo, que todo lo que se decía de nosotros era verdad, etcétera, y entonces luego salimos en el ranking, efectivamente. Bueno, lo que decíamos antes, y ahora lo quería repetir, que somos aquí dos italianos afincados en Barcelona, pero hemos decidido hablar en castellano precisamente porque ambas personas trabajamos aquí y quizá nuestro público es más en Cataluña, en Barcelona o en el resto de España, y entonces quizá quizá el idioma más interesante que nos permite ser entendido tanto por los italianos que viven aquí como por el resto de personas españolas o Sí, catalanas. yo soy directora de teatro y entonces he llevado muchos de mis espectáculos a Italia y ahí salían en los medios. Luego luego he escrito libros, he hecho activismo digital, he metido en prisión a banqueros y políticos y entonces he intentado hacer llegar a la prensa también esta información, bueno, de una italiana en el mundo que mete en prisión a banqueros. A mí me parecía interesante, pero sobre este tema no les ha impresionado mucho y entonces de eso no se sabe mucho en mi ex país. De esta otra parte se me conoce más por los espectáculos que he traído, pero hace tiempo ya que no traigo espectáculos a Italia, que no por esta otra faceta más activista. Claro, claro.
Vale, pero aquí en Cataluña te han hecho mucho caso. Entre otras cosas, comentábamos antes que recientemente, hace un par de semanas, saliste en un especial Sense Afició de TV3, donde se explica en detalle toda tu activismo con tu plataforma y con el resto de personas que colaboran contigo, por eso explicáis cómo ha empezado el proyecto y cómo habéis conseguido que finalmente que unos banqueros puedan ir a la prisión cuando nadie se lo hubiera esperado. Y Y cuando los que lo hacen somos cuatro pelagatos, claro, pero no, ciudadanos rasos. y me ha quedado con un pequeño comentario que hacía tu compañero Sergio, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, Sergio, que él dijo, bueno, referente a la campaña de crowdfunding que habéis hecho para poderos financiar, que él leyendo los comentarios había alguna persona que había colaborado que dijo, han sido los 10 euros más bien invertidos de mi vida, ¿no? En el sentido de que con una pequeña contribución haya permitido hacer un acto de justicia contra poderosos cuando estamos acostumbrados normalmente que ya damos por hecho que es imposible poder ganar a gente tan poderosa. Y en cambio vosotros lo habéis conseguido. Sí, nosotros, yo soy activista de muchos años, también antes, vengo de una familia italiana muy activista, entonces el activismo es como una cosa muy natural en mi vida, ¿no? Eh, y el tema de 15M para rato, o sea más o menos en 2006, yo cambié mi forma de trabajar porque empecé a conocer el activismo digital y a ver cómo se funcionaba en red. Y la verdad que he cambiado completamente mi forma de activismo, tanto es que ahora enseño a la universidad un curso que he diseñado y que codirijo con otros, una compañera, un compañero, que se llama Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital, porque realmente el activismo, he cambiado mi forma de hacer activismo y es un activismo mucho más ágil, ¿no? Digamos que he combinado ciertas cosas del activismo clásico con el activismo digital y he hecho un remix, y entonces tenemos una forma de activismo también bastante situacionista en el sentido que es bastante utilizando el sentido del humor también, etcétera, por mi otra faceta más de directora de teatro, etcétera, que hace que conseguimos catalizar y crear dispositivos ciudadanos siendo muy poca gente, pero dinamizando grandes cantidades de personas para ciertos objetivos. Hemos hecho varias cosas en este sentido. La más flagrante es esta de abrir el caso Bankia, de sacar a luz las tarjetas Black, de conseguir las condenas, y no menos importante, quizá lo más importante, conseguir que todas las personas que habían perdido su dinero con las acciones de Bankia y con las preferentes recuperasen su dinero. Y todo esto lo hemos hecho un grupo muy pequeño, pero tenemos como la capacidad de crear dispositivos que aprovechan la fuerza de la gente, porque había mucha gente cabreada o afectada por haber comprado acciones y haber perdido su dinero, haber comprado preferentes, pero no tenían esta capacidad de organización en red que nosotros proveemos, ¿no? Nosotros decimos que somos un poco catalizadores de capacidades de la sociedad civil. Es un poco a lo que nos dedicamos con mi grupo que se llama XNet. Claro. Y también decíais, y además esto lo dice también un escritor que me gusta mucho, no sé si lo conoces, el Nassim Nicolás Taleb, especializado en temas de estadística, que aplicado a la vida, que dice que normalmente los cambios sociales siempre empiezan por pequeños grupos. Nosotros creemos que es la mayoría que cambia la realidad de la vida, cuando en realidad son siempre minorías las que hacen que la mayoría cambie. Y esto lo Exacto, sí, decíais, sí. Esto lo decíamos en el documental, exacto, y lo dice Sergio, que es un hombre muy culto. Entonces, seguramente este señor que tú dices y que yo no he leído, Sergio lo habrá leído,
Exacto, lo comentaba y yo había leído este autor y por eso que coincidía con él. sí, exacto. Sí, nosotros también pensamos esto y nosotros tenemos un poco un trabajo que nos gusta anticipar. A nosotros no nos gustan mucho los frentes donde ya el frente está ganado, ¿no? Cuando ya todo el mundo dice feminismo, pues nosotros ya nos vamos de este frente porque, bueno, porque ya hay mucha gente que se ocupa, ¿no? Y preferimos abrir frentes que están más abandonados o todavía no abiertos. Intentamos anticipar ciertas cosas. Bueno, es un poco nuestra manera de trabajar. Muy bien. Entonces, me gustaría empezar, bueno, en el documental se citaba, pero bueno, igual nos puedes explicar más, que tú dices que ya en Italia, antes de llegar a Barcelona, ya habías hecho activismo. ¿Cómo empezaste? Bueno, no, yo es que mi familia, eso, es una familia muy militante de toda la vida, de generaciones, ¿no? Eran como en Turín, bueno, son muchas generaciones. Mi tataratía era la primera psiquiatra, la primera mujer de la Facultad de Psiquiatría del año no sé cuándo. O sea, venimos de una tradición muy de familias de origen judía, atea y muy militante. Entonces yo desde muy chica, ya en la escuela, por ejemplo, yo ya en la escuela era una troublemaker todo el rato. O sea, división de la gimnasia, hombres y mujeres. No, no puede ser, así de chiquitina, ¿eh? O sea, yo siempre he sido un problema. Yo con 14 años hacía los piquetes en la escuela por la ley del aborto en aquel año, en aquellos años, y bueno, en fin, que siempre he sido muy militante, ocupaba con 18 pero me fui de Italia muy prontito porque, no sé, yo soy de Turín y eran los años del cierre de la Fiat, o sea, eran años bastante plumbeos. Yo me fui a Francia porque había estudiado francés y entonces me fui bastante rápido. Y estuve por Europa un tiempo y luego recalé aquí en Barcelona huyendo de un novio violento que me pegó una vez y dije, ostras, qué cosa curiosa. Luego me pegó la segunda y vi claramente que eso iba a ser una costumbre de nuestra familia. Entonces hice la maleta y dije, bueno, ¿hacia dónde? Y tenía una amiga aquí en Barcelona, Ariana, una muy querida amiga, la única persona que conocía y me instalé en Barcelona estuvo muy bien porque realmente yo me siento muy en casa en Barcelona, mucho más en Barcelona desde siempre. Me siento más en casa en Barcelona que en Italia como nunca. Turín es una ciudad, le tengo afecto por los afectos, pero a la ciudad no le tengo mucho afecto. Es una ciudad, por ejemplo, yo soy muy buena orientándome, pero en Turín me pierdo. O sea, es una ciudad que tenemos algo que no congeniamos y eso. ¿Y Y aquí estamos. sueles volver de tan en tan o ya no? No, sí, sí, suelo volver porque toda mi familia está ahí, entonces suelo volver, salvo cuando las pandemias. Ahora voy a intentar ir ahora a ver si me echo la tercera y a ver si llego, pero no suelo volver, pero eso, Italia no es un país que me gusta. No, durante una época cuando llegaba a Italia lloraba, hasta los primeros días lloraba, porque para mí es un país en que tengo muchos afectos, pero que está perdido, un poco sin esperanza. Y entonces voy a ver mi gente, pero no es un sitio, por ejemplo, ya no me informo mucho de la política italiana, o sea, no tengo mucho apego al país, digamos. De hecho, no, la última vez que fui a Roma, hace unos años,
decidí que no volvería nunca más. Me pareció una ciudad desesperadamente, o sea, trágica, y pensé, no, no quiero volverlo a ver. Y, y tengo amigos romanos, muchos amigos también en Roma, pero me produce tristeza. Y luego cuando llegaste aquí, antes de la campaña Bankia para el Rato, ¿cómo empezaste? ¿Fue la primera campaña o hubo otras acciones? No, eh, yo llevo aquí 32 años y primero tuve un local en Barcelona bastante importante para la creación underground. Hacíamos teatro autoproducido, era mi casa. Luego había mucho público en este espacio, entonces lo trasladamos nuestro evento al CCCB y entonces abrí un festival decíamos, artes escénicas aplicadas, en el sentido que era un festival bastante de vanguardia y también de teatro militante y divertido. Y bueno, siempre a mí me gustan las gamberradas en general. Y fue un festival muy grande que estuvo durante mucho tiempo, durante el Festival Grec, que duró bastante, unos cuantos años, fue bienal en un momento dado y luego en 2011 más o menos ya lo dejé de hacer porque ya había entrado en el activismo digital, porque en 2008 abrí Xnet, que se ocupaba de activismo digital, y entonces ahí hice otro festival en el Apolo, que era los Oscar, que era el festival de cultura libre más grande de todos los tiempos, que efectivamente era una gran fiesta con 2000 personas de cultura libre para el copyleft, para los derechos digitales, etcétera, que también duró unos cuantos años junto con un congreso sobre derechos digitales, etcétera. Luego 15M, y a raíz del 15M preparamos el dispositivo de 15M para rato. También abrí un partido político friki que era anónimo y que solo hablábamos con la voz camuflada para justamente decir basta ya de personalismos, y ganamos 100.000 votos a las europeas de 2014. En fin, me gustan las gamberradas, ¿qué quieres que te diga? Y esto es, y ahora estamos siempre estamos con muchas cosas distintas. Ahora estamos con un tema de desgoogleizar o sea, dar alternativas a herramientas no soberanas en la digitalización de las escuelas en particular, pero de todo un poco en general. Eh, y también trabajamos mucho el tema de las fake news. He escrito un libro junto con investigadores de mi posgrado sobre desinformación, que se llama Fake You, que ahora se traducirá al inglés con una edición diferente, y también está a punto de salir el libro para niños, una adaptación para niños del Fake You. Y, y eso, o sea, la cuestión es mantenerse entretenidos, porque total, si uno se dedica a luchar contra las injusticias, vamos, bueno, no te aburres nunca. un trabajo inacabable, ¿no? Porque Sí, siempre hay la nuevas. cuestión es, yo siempre digo que el mal triunfa, pero el bien avanza. O sea, el mal triunfa siempre, pero lo mucho que lo puedes putear, esto es lo que vale la pena. Entonces, a mí lo que no me gusta es cuando hay esta prepotencia arrolladoras del sistema, de injusticia y de cosas, pues ir como los enanitos de Gulliver, ¿no? Ir pinchando, porque si no es una cuestión de dignidad, ¿no? Porque si te dejas hacer todo eso, de vez en cuando se te tiene que decir, pues mira, no, esto no me lo voy a dejar hacer. Y entonces así un poco las cosas mejoran. A veces mejoran, a veces vuelven atrás, pero bueno, yo siento que es un deber, ¿no? Hacer esto. Claro, Debemos resistir. claro. Antes decías que Xnet bueno, es una plataforma que ya tiene una cierta experiencia y entonces ponéis a disposición de otras causas utilizar la tecnología digital para poder llevar a cabo estas luchas. Y entonces, ¿cómo funcionaría? O sea, por ejemplo, os No, no, contactan.
No, o sea, eso, no, acaba, acaba. Sí, sí, no, digo, os contactan, por ejemplo, gente que tiene alguna causa que quería plantearos y vosotros le ponéis a disposición las herramientas que habéis desarrollado No, con no, XNet. no, nosotros no hacemos, no somos muy técnicos, o sea, no somos tecnología. Nosotros utilizamos como cualquier ciudadano raso, utilizamos el Internet para, porque es una herramienta que tenemos, ¿eh? Pero una de nosotras que es la que sabe de tecnología tiene su propia empresa y entonces ella sí que, pero es una empresa de servicios de Internet soberano, libre, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que hacemos es que cuando alguien, por suerte no hay mucha gente que hace esto, pero cuando se nos acerca alguien que nos pide ayuda y esta persona está o sea, es alguien que va a llevar la lucha. O sea, no, hay mucha gente que se acerca y dice, deberías hacer esto. Digo, venga, gracias por decirme cómo tengo que vivir. O gente que tiene idea incipiente, pero que ni sabe ni va, a veces por no saber y a veces por no querer, a mantener la lucha viva. Pero cuando se nos acerca alguna gente, normalmente grupos pequeños, que se ve que van a pegarse el curro, Están pero determinados, necesitan ayuda. ¿Cómo? que están determinados, ¿no? Sí, sí, o sea, que van a ellos a llevar la batuta, ¿no? Que se van a ser responsables de la lucha. Entonces, o sea, nosotros abrimos nuestras propias luchas, las que a nosotros nos apetecen o por nuestra lógica son las que consideramos que son necesarias en un momento. Por eso que te decía antes, ¿no? Hay algunos frentes que nadie cubre y que, por ejemplo, el frente de ahora es que no nos dejan hacer festejos y por la distancia de seguridad, cosa que me parece bien, pero nos encierran como sardinas en los transportes públicos y nadie dice nada. Y hay gente cobrando mucho dinero como directivos de los transportes públicos y aquellos lugares son lugares de contagios brutales y nadie está haciendo nada ni nadie está pagando por las responsabilidades. Entonces, esto es un frente un poco desatendido. Entonces, es el típico frente que nosotros nos metemos ahí. Entonces ya hemos abierto una querella que está archivada, pero bueno, nosotros tampoco nos gusta que un no por respuesta, entonces estamos haciendo otro camino justamente porque son caminos que todavía se han de recorrer. Entonces, lo que estamos diciendo es absolutamente lógico, ¿no? Todo el mundo lo sabe, pero el sistema con una extrema prepotencia no hace nada. Entonces, es ahí donde nosotros, venga, abrimos una querella, nos la cierran, pues intenta por otro lado hasta que esto consigamos romper la barrera y entonces luego, claro, luego será mainstream, entonces ya no nos interesará nada porque se ocupará todo el mundo y nos vamos a otra cosa. Y entonces es lo mismo cuando viene algún grupo que ves que están en una lucha y que necesitan ayuda, por ejemplo, todo este proyecto sobre digitalización democrática de las escuelas, surge, que ahora es uno de nuestros centrales, que estamos dedicando mucho tiempo porque estamos creando una herramienta junto con el ayuntamiento y con esta familia promotoras. Esto se ha generado por un grupo de familias, no muy grande, pero que venían súper documentadas y que efectivamente, y que necesitaban saber más sobre los datos, efectivamente, o sea, veían el problema en las escuelas de que todo se hacía con Google o con Microsoft y que había ahí un problema de soberanía, se les pedía una autorización a cosas que si no la autorizas, pues tu niña o niño se queda excluida de la actividad, pero necesitaban, digamos, conocimiento del aspecto digital. Entonces hemos creado ahí una familia, nos hemos unido, ¿no? Y entonces, y ahora la que está liderando realmente esto, portavoz, etcétera, de este trabajo colectivo conjunto, cada vez más es una de estas personas iniciadoras. Claro. O sea, en este sentido que ponemos a disposición de otras luchas cuando vemos que, pero no son delegadas, sino que es Que gente que lo necesita, que se van a hacer. se van a hacer cargo y entonces le dais el soporte, pero son ellos o ellas las protagonistas, ¿no? Sí, en este caso lo estamos haciendo juntos. En estas luchas siempre pasa que hay momentos en que, menos yo, que soy muy testaruda,
no tengo hijos, no tengo familia, vivo en 20 metros, o sea, no tengo coche, o sea, puedo dedicarme a esto full time porque me encanta. Hay momentos, o sea, en todas las luchas hay momentos en que no todos los compañeros aguantan todo el rato, luego a veces tú ya no puedes más, o sea, son momentos, hay momentos en que se es muy pocos, momentos en que se usa un poco más, pero si se trabaja con gente sana, ¿no? Y que te puede decir, mira, yo qué sé, mi niño tiene el COVID, durante un mes no cuentes conmigo, ¿no? Que, pero sabes que es alguien que pero luego va a estar, te vas relevando de manera que estas cosas que están todas hechas por la fuerza de voluntad, porque no hay dinero, no hay, o sea, es mucho trabajo y se hace, siguen siendo placenteras, aunque, ¿no? O sea, no hay pizca de martirio en esto que te estoy diciendo. Son luchas titánicas contra colosos, pero con el placer de ver que las cosas avanzan y que hay gente, que siempre hay gente, aunque seamos dos en algún momento, pues nunca estás sola del todo. Entonces, esto está bien. Claro, y la satisfacción luego de conseguir resultados creo que es impagable. Cualquier cifra de dinero no compensaría la Exacto. gratificación que viene por los resultados conseguidos y por el gusto de haberlo, bueno, del trabajo bien hecho, ¿no? Y también por la otra gente, ¿no? Porque hay mucha gente en muchos frentes. Entonces, la cantidad de familias, de profesores, profesoras, profesores, AFAS, por ejemplo, en este caso concreto, que nos están escribiendo, están arrimando el hombro, están viendo cómo se puede hacer. O sea, que seguramente es gente muy válida que, claro, no tiene el tiempo de dedicar 100% a esto, pero que en la medida que pueda está ayudando, que es lo mismo que con los banqueros, etcétera, ¿no? O sea, todo lo de los banqueros, es verdad que nosotros estábamos el 100% 24/7, pero sin la gente que ha aportado pruebas, la gente que ha aportado dinero, aunque fueran 10 euros, la gente que cuando tú necesitas una información técnica, porque nadie de nosotros era economista ni abogado, te ayudan a encontrarla, etcétera, pues esto es impagable también. O sea, el subidón de recoger 15.000 euros en 5 horas para abrir una querella contra el futuro primer ministro, la cantidad de gente, el afecto colectivo que nos dimos aquel día, esto no se paga con dinero, porque es lo hermoso del ser humano, ¿no? Que también es un monstruoso el ser humano, pero aquella parte conmovedora del ser humano está muy bien. Claro, pues sí, sí, no, es increíble y de hecho creo que cada vez más gente te lo está reconociendo de muchas maneras. En el sentido que, bueno, aparte las entrevistas, los reportajes y luego, claro, como tú decías, a veces la visibilidad permite que gente que necesita consejos para emprender una lucha, igual de otro tipo, pero siempre referente al tema de justicia, pueda teneros a vosotros como referentes para poder tener consejos y saber cómo hacerlo o evitar errores que vosotros ya habéis cometido y entonces ya le podéis decir, no, por aquí pues quizá no vale la pena y abrir, bueno, intentar llegar al objetivo evitando pasos que ya vosotros habéis dado en pasado y que podéis Sí, evitar a otros. esto es otro melón en el sentido que abrimos este curso en la universidad, que se hace cada 2 años, de octubre a diciembre, porque esto también es muy complicado, porque también la gente, la buena gente que quiere, pero que tiene que entender cómo se hace, o sea, cómo trasladar todo esto que dices, ¿no? Lo que has aprendido, los errores que no hay que cometer. Eh, entre nosotras seamos cursos abarrotados de gente de fin de semana, pero ves que no sirve para nada, en el sentido que claro, en un fin de semana es una experiencia, o sea, es muy complicado. Después de un fin de semana no te vas a meter en un lío si empiezas a abrir un megamelón sin haber experimentado. Entonces, por eso que hemos visto que se necesitaba más tiempo y hemos abierto un posgrado de estos 2 meses y medio para,
Y entonces nos hemos dado cuenta que las primeras 3 semanas la gente no entiende. De hecho, dice, esto no va así, ¿no? Porque desmontamos muchas cosas, ¿no? Para nosotros hay una forma de luchar desde la izquierda, ¿no? De los movimientos, etcétera, completamente equivocada, completamente fallida y fallada, que lo último que salió bien fue bien en un principio, fue, yo qué sé, la Revolución Rusa, pero luego no se ha renovado. Bien es un decir, ¿eh? Eh, y entonces, también esto es una complicación, ¿no? Nosotros pensábamos, bueno, Internet te permite, permite a la gente ver, ¿no? Entonces, si entra en nuestra web, hay un montón de material, entonces ya ahí esto ayuda a la gente que busca cosas entender. Pero luego para poder trasladar esta experiencia y también como una metodología de trabajo que es muy empoderante y que permite trabajar entre pocas personas, pues nos hemos dado cuenta que es más complicado y por eso hacemos también este curso para la gente que realmente quiere dedicarse a esto o que en todo caso trabaja en una ONG o también desde su empresa, una empresa que quiere que sea disruptiva y que cambie las cosas o desde su individualidad o desde su familia. Eh, Aprender un poco porque, repito, nosotros no enseñamos tecnologías, la tecnología da igual, o sea, con el mail y el buscador ya tienes todo lo que necesitas para la lucha y el chat, con esto ya no necesitas ninguna tecnología rara. Eh, pero es más, la forma de pensar en red es más importante que no la tecnología que se usa, o sea, aprender a no pensar en forma vertical o en forma horizontal, sino pensar en forma enredada, ¿no? Nosotros decimos, es la regla, se llama la regla del 1990, ¿no? Que cada uno en la vida es en ciertos espacios es líder, en otros espacios es ayuda del líder y en otros espacios es como más pasivo, ¿no? Y que todos estos niveles de implicación son útiles, ¿no? Y entonces cómo aprovechar y cómo estar bien cada uno en el lugar, en una red, en el lugar donde hace una función diferente. Y eso es un poco lo que explicamos. Claro, y para que se entienda, digamos, a nivel práctico, vosotros la manera de trabajar es tener reuniones periódicas presenciales, trabajar completamente en red a través de chats, o cada uno lleva un tema y luego se comparte en una reunión de tan en tan. O sea, cada uno se enfoca en un aspecto concreto y luego lo comparte con el resto del grupo. O sea, ¿cómo os movéis? ¿Cuál es? ¿Cada O uno en sea, su casa? ¿Hay lugar nosotros físico donde estáis todos juntos? no, ya no lo tenemos, teníamos, pero nosotros cuando somos muchos somos 6. Cuando somos pocos somos 2. O cuando somos pocos somos 1 también. Por la cual cosa es muy fácil. Y esto nosotros siempre lo defendemos, ¿no? Un poco lo que te decía, ¿no? De contradicción de izquierda. Eh, es que si fuéramos 15, esto no se, o sea, porque ha habido un momento en que éramos 15, 20, o sea, hay momentos de dispositivos grandes que hay siempre algunos momentos en que hay mucha gente y luego se va diluyendo, se va separando. O sea, nosotros somos un grupo de 15 muy afines, que estamos todos en un chat, pero operativos en el día a día somos entre 1 y 6. Y entonces, hay veces que no nos vemos en 4 meses, pero nos hablamos todos los días. Pero para hacernos chiste, para comentar una noticia del día, o sea, somos como una familia friki y hacemos esto todo el día, no sé cómo decirte. Y hacemos esto todo el día. Entonces yo digo, mira, he abierto una querella contra Castro. Muy bien, porque yo estoy desgoogleizando no sé cuánto. Vale, perfecto. O sea, es muy informal porque nos gusta mucho. Somos gente que nos conocemos muy bien, que tenemos toda la confianza. Cuando se necesita la parte técnica la hace Madis, cuando se necesita la parte más de información y precisión de la información lo hace Sergio. Y es como muy orgánico, es un placer. O sea, no sé, es como un grupo de científicos, ¿sabes? Es que todo el mundo Claro. sabe lo que tiene que hacer.
Muy bien, o sea que al final os habéis escogido uno con otros y entonces es un placer incluso el hacer cosas juntos. O sea, hay quien da paseos a la montaña y vosotros pues os dedicáis al tema de Exacto. justicias, ¿no? Exacto, nosotros no, XNet es un grupo de afinidad, o sea, no hay nadie que no seamos, o sea, la gente que ha ido entrando, ha habido varias fases en XNet, porque claro, es desde 2008 que existe, entonces hay, de los originales del inicio, solo hemos quedado dos personas. En el 2011 ha habido una gran renovación con el 15M de más gente que ha entrado, y ahora está habiendo una gran renovación también con el tema de esto de la digitalización democrática. Entonces, XNet solo se alimenta de gente, o sea, entra gente cuando, cuando hemos estado juntos en la barricada, o sea, no entra, o sea, cuando ya hemos hecho la batalla juntos, entonces decimos a esta persona o a estas personas en concreto, hostia, ¿por qué no te vienes al chat? Básicamente es esto, ¿eh? O sea, no es mucho más, ¿por qué no entras a ser parte del grupo? Pero cuando ya conoces muy bien una persona, ¿no? Cuando ya es compañera, o sea, primero creamos el lazo, entonces luego es normal que esta persona sea de XNet. Y luego ya hay gente que está un poco más en la retirada, por eso digo somos 15, porque, no sé, se han ido a vivir fuera o han tenido hijos y en este momento están dedicándose más a eso, pero siguen estando en este chat de chistes. O sea, hacemos más chistes que... La proporción es dos tercios de chistes y un tercio de lucha, digamos. Ah, muy bien, está bien, así pues no se hace tan pesado, ¿no? No, no, exacto. Antes he hablado del 15M como un punto de inflexión, ¿no? Entonces te quería contar una pequeña anécdota que pasó durante el 15M. O sea, el 16M, o sea, el día después del 15, pues llegó, y bueno, yo estaba organizando el espectáculo de Beppe Grillo, que tú conocerás, el cómico, y que luego se convirtió en un líder político. Y entonces él en el avión había leído la prensa que hablaba de este grupo de personas que estaban en la Plaza Cataluña. Entonces, De Beppe Grillo a Barcelona. sí, sí, yo organizaba el espectáculo de Beppe Ah, qué Grillo a bueno. Barcelona y que fue el 19 de mayo. Entonces él llegó un par de días antes, 2 o 3 días antes, y entonces había leído en el periódico que había el 15M, que nadie sabía muy bien qué era, porque era todo muy, muy nuevo. Y entonces él dice, pero dice, me interesa porque algunos temas que ellos defienden coinciden con el de su movimiento incipiente, entonces, Cinque De Stelle. Chipstella, sí. Sí, y entonces él dice, ¿podríamos hablar con alguien? Dijo, Pepe, pues aquí no hay un líder, no sé, digo, podemos ir a la Plaza Cataluña y hablamos con él, quien encontremos allí. Y entonces fuimos, bueno, le habíamos hecho una entrevista y fuimos, había un cámara que le acaba de hacer una entrevista, que entonces lo acompañó y fue hablando, una persona le hacía de intérprete con gente de la plaza, y entonces él defendiendo los puntos de su movimiento y compartiéndolos, porque por lo visto había algunos puntos en común, que luego Sí, creo que sí. no eran muchos, luego realmente el camino es muy diferente, pero en aquel momento que estamos, bueno, el movimiento Cinco Estrellas luego, bueno, se convirtió en un partido político y entró, digamos, en un, a nivel institucional, etcétera, pero Sí, en sí. aquel No, momento pero en aquel todavía, momento había muchas cosas en común. De hecho, nosotros teníamos relación con alguna gente de ellos que ahora son ministros y tal. Yo, por ejemplo, había traído David Ballarini, porque David Ballarini, cuando era sindicalista, había hecho la primera huelga del Second Life y la había ganado. O sea, habían hecho una huelga a IBM, los trabajadores de IBM en Second Life, y la habían ganado. Entonces yo lo había traído a mi festival como formas de lucha creativa y friki. O sea que en aquella época todos estábamos un poco o sea, toda la gente que había un poco entendido Internet, y ellos eran de estos, estábamos todos dándole bastante a lo mismo, ¿no? En aquella época había muchas cosas en común. Sí, sí.
Claro, o sea que al final pues siempre hay algún hilo que conecta una parte con otra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y aquella época, aquellos años del 2011, eh, hubo mucha sintonía en muchos países, ¿no? Esto de Italia, la primavera árabe, luego en Brasil, luego en Turquía, o sea, este run run de un activismo diferente, que ya no es horizontal, ya no es la horizontalidad esta de la asamblea clásica, sino mucho más nativo digital, para mí es un momento revolucionario como la Revolución Francesa, salvando las diferencias, ¿no? Pero como cambio de tipo de formas de lucha, etcétera. Y, o sea, que sí, que tiene todo mucha lógica. Sí, sí. Y tú con respecto a este movimiento, o sea, hay quien dice que luego pues alguien ha cogido las herramientas que, bueno, el testigo del movimiento 15M, pero ¿tú estás convencida que es así o este movimiento luego ha desaparecido o se ha transformado? Como, El 15M, el 15M ha durado 6 años y luego como siempre, los comunistas vienen que no estaban en el 15M, pues Podemos, me refiero a Pablo Iglesias, Podemos, etcétera, se apropian, hacen crear a la opinión pública que son ellos y devuelven el genio a la botella, porque ellos eran simplemente una OPA hostil de Izquierda Unida, o sea, con el mismo perfil, lo que era la nueva generación que no conseguía coger el liderazgo de Izquierda Unida y que entonces le hizo una OPA hostil desde fuera. Entonces tenía la misma metodología, la misma forma de pensar, o sea, no tenían nada de nueva política, pero la opinión pública, como ellos cooptaron, usaban la imagen, etcétera, etcétera, se creyeron que estaban votando al movimiento 15M y engañaron a todo el mundo, incluso a mucha gente del 15M, básicamente porque mucha gente del 15M se la compraron, etcétera. Ada Colau es diferente, ¿eh? Ojo, yo estoy hablando de Podemos, porque Ada Colau sí que es una activista que uno puede estar más o menos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo de que ella se aliara así de forma tan, tan absoluta con Podemos, porque yo creo que los comunes tienen características o tenían características muy diferentes en aquella época, pero bueno, yo estoy hablando estamos hablando de cómo acabó el 15M, por la cual cosa hubo esta cooptación, la gente como nosotros con el 15M o la PA, etcétera, aguantamos otro 15M y luego hubo una otra cooptación interna que es o sea, ha sido destruido por dos vías. La cooptación, o sea, el 15M había llegado a la opinión pública y la opinión pública transversalmente, incluso de derechas, le gustaba. Entonces vienen uno con la hoz y martillo diciendo que ellos son el 15M, etcétera, etcétera, y entonces o sea, estás destruyendo la comunicación. Había una comunicación del 15M con la gente, y entonces él dice, yo soy tu voz, y claro, y él habla de otra cosa, ¿no? Que es su lucha por el poder. Pero la gente se dejó engañar y bueno, él era ya tertuliano de la 4 y de dos televisiones de máxima audiencia, por la cual cosa tuvo los medios para trabajar esta cortina de humo. Y luego la otra cosa que mató el 15M, que esto sucede siempre en las organizaciones horizontales, por la cual cosa nosotros decimos que es mejor otro tipo de organización, que en las organizaciones horizontales se las suelen quedar los peores, en el sentido que Sturgeon siempre dice que en todo el 90% es mierda. Esto es bueno en el sentido que el 10% es bueno, o sea, tú tienes que trabajar con el 10%, ¿qué tal? Entonces, en los grandes grupos abiertos, eh, eh, poco a poco, la gente que realmente no está ahí aportando trabajo, sino apropiándose de una marca, suele ser mayoría respecto a los que hacen trabajo. Esto pasa en las mejores familias, o sea, en todos los sitios, por esto la ley 1990, los que hacen el trabajo de verdad son minoría respecto a los que fingen hacer el trabajo. Entonces, si esto se permite así, casi todos los grupos V de vivienda pasaba igual,
o sea, en todos los movimientos que yo he estado, que llevo muchos años de movimiento, 40 años de movimiento, se quedan con la marca no los mejores, sino los peores, porque los mejores se hartan de tener que luchar con la onomástica, con los rituales de repetición de cosas que ya no tienen, o sea, con la incapacidad de renovarse y querer repetir siempre lo mismo, irse a sentarla en la plaza cada 15, sí, o sea, porque sí, etcétera, y los buenos se van a hacer otra cosa. Por la cual cosa, la marca ha sido destruida por interna y externamente. Pero durante 6 años permitió muchos cambios también en política, etcétera, y generó algunos grupos que son interesantes y que han permitido, por ejemplo, la ley de transparencia en España y cosas de estas. Vale. Te quería preguntar otra cosa. Tú hablabas ahora, decías que los movimientos, o sea, que las dinámicas horizontales no son eficientes por lo que acabas de explicar. Y entonces, ¿qué dinámicas tú consideras que son más eficientes? Aparte de no ser eficientes, yo creo que no son democráticas. Y yo creo que uno lo puede ver, por ejemplo, en su familia o en su pareja o en su... no somos todos iguales. Entonces, uno que ha trabajado mucho, pero una cosa, o que la conoce muy bien, o que sabe más, etcétera, no tiene el mismo peso de uno que no sabe nada, que es fanfarrón y que no piensa trabajar. Pero todos somos las dos cosas en una circunstancia y en otra. En meter en prisión a banquero, yo igual soy la que sabe más, pero igual yo que sé, en física cuántica, quiero decir, que no quiere decir que haya unos que son lo que saben y los otros no saben, sino que tenemos que repartirnos según, entonces las dinámicas horizontales en las cuales todo el mundo puede opinar sin estas ponderaciones, que nosotros le llamamos ponderaciones, consideramos que no son democráticas, aparte de no ser eficientes. No son democráticas porque normalmente gana el varón blanco testosterónico que es hábil en retórica. Pero igual la persona tímida que se lo lleva currando y que no se atreve a mostrar su trabajo, igual vale más y no lo sabemos. O sea, la cultura hacker es muy del duismo, que se dice, ¿no? Hay una frase de los hackers que es talk is cheap, show me the code. O sea, hablar es fácil, enséñame el code, enséñame el trabajo que has hecho, ¿no? No me expliques nada, enséñamelo. Y nosotros entonces trabajamos así. Por eso que te decía que nosotros no nos juntamos con uno que nos explica, ay, podríamos hacer esto y lo otro. Nos juntamos con gente que tiene trabajo hecho, que dice, mira, yo estoy intentando hacer esto en las escuelas y que se pueda ver. Y además defendemos que esto tiene que ser así, que también tiene que ser por nosotros. O sea, a nosotros no se nos debe creer por lo que contamos, a nosotros se nos debe creer por lo que hemos hecho y hacemos. Claro, claro, claro. Y con respecto al 15M, ¿tú crees que se podría o esperas que se vuelva a presentar una ocasión como la del 15M, con otro nombre, en otro contexto? Bueno, no, estos son flujos, siempre habrá, o sea, son momentos históricos en que hay estos grandes movimientos y luego la gente se repliega, luego hay reflujos, por esto que es muy parecido a la Revolución Francesa, la Revolución del 36 aquí en España, siempre es así, hay momentos de gran avance, social e intelectual también, que son cooptados por prepotentes, los Pablos Iglesias, los Robespierre, los comunistas en el caso aquí de la Revolución Libertaria en España, que pero son movimientos que tienen mucha fuerza, o el Mayo 68, son movimientos que tienen mucha fuerza, o sea, que lo que preconizan tiene más recorrido a pesar del reflujo, a pesar de la cooptación primero y luego del reflujo. Luego, después de la cooptación,
viene un reflujo conservador. Pero el recorrido que generan, el rum rum que generan, tiene más recorrido. Y esto es siempre así. Ahora estamos en un momento en que el 15M para rato tuvo gran expansión en 2012, muy fuerte hasta el 2017, y luego la situación hizo que te tienes que replegar. Entonces es rizomático, ¿no? Que dicen algunos. A veces estás arriba, a veces estás en un movimiento de manada, a veces estás en un movimiento de catalizador y a veces estás por debajo trabajando. Y hay que saber sentir el clima y trabajar en las grietas para que las cosas avancen. Claro. Y para concluir, la gente que nos escucha, ¿dónde puede encontrar información de los proyectos a los cuales estáis trabajando? En nuestra web, que se llama, bueno, en nuestra web o en nuestro Twitter. También tenemos Facebook, pero yo creo que hace 2 años que no entro en el Facebook. Hay alguien que pobre se tiene que ocupar de este tema, pero las herramientas que usamos más en nuestra web, que es xnet-mediox.net, pero bueno, buscando xnet se nos Sí, luego lo encuentra. pondremos en el vídeo, saldrá Ah, abajo. vale. Y el Twitter de xnet también, y ahí es donde más activos estamos. Pues sé que te tienes que marchar, pues yo daría por concluida la entrevista y espero que tengamos ocasión de volver a hablar por nuevos proyectos, nuevas luchas en curso y muchas gracias por atender esta petición y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Mira.